régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad. Mi equipo está conformado por Loren Suárez, Erika Costa, Laura González, Juliana Morales, Jimena Beltrán y Nicolás Gómez. Las definiciones. Definición de guardas. Las guardas son el régimen especial en derecho civil que colabora que un grupo determinado de personas puedan guardar, representar o proteger a un individuo que posee algún tipo de incapacidad de tipo absoluta o relativa. Actualmente se implementa puesto que se considera la incursión de la persona en la ayuda de la otra en el momento de la cotidianidad. La patria potestad. Se entiende por patria potestad al conjunto de derechos, deberes y obligaciones y atributos que tienen los padres sobre sus hijos menores de edad y en algunos casos sus hijos mayores de edad con alguna discapacidad. Para que se dé la patria potestad, el hijo o hija no debe estar emancipado. Capacidad. La capacidad legal es el atributo más esencial de la personalidad jurídica de una persona, considerado como aquella aptitud para ser titular de derechos y ejercerlos de forma autónoma. Guardas para menores de edad. Ley 1306 de 2009. En el capítulo cuarto, sección segunda, en el artículo 67, encontramos las guardas testamentarias. Las guardas testamentarias admiten condición suspensiva y resolutoria y señalamiento de día cierto en que principien o expiren. Cuando el testador omita designar los guardadores sustitutos o sucesores a quienes corresponde ejercer la guarda cuando ocurra la condición o el plazo, entrarán a ejercer el cargo los suplentes o en su defecto se designará guardador legítimo o dativo conforme a las reglas que se mencionen enseguida. En el artículo 68 encontramos las guardas legítimas. Tiene lugar la guarda legítima cuando falta o expira la testamentaria. Son llamadas a la guarda legítima el cónyuge no divorciado ni separado de cuerpos o de bienes y el compañero o compañera permanente. Segundo, los consanguíneos del que tiene discapacidad mental absoluta, prefiriendo los próximos a los lejanos, los ascendientes a los descendientes. Cuando existan varias personas aptas para ejercer la guarda en el mismo orden de prelación señalado en este artículo, el juez oídos los parientes elegirá entre ellas la que le parezca más apropiada. También deberá ir a los parientes que se separasen de dicho orden. Si continúan del pupilaje cesare en su cargo, el guardador legítimo será reemplazado por otro de la misma especie. Por último, encontramos en el artículo 69 las guardas dativas. A falta de otra guarda, tiene lugar la dativa. La guarda dativa podrá recaer en las personas que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 del Código de Infancia y Adolescencia, y las normas que lo complementen, modifiquen o adicionen, han cuidado del menor o persona con discapacidad u otros miembros de grupo generado por solidaridad familiar, incluso los parientes afines que estén calificados para el ejercicio de la guarda. El juez designará al guardador principal y los suplentes que estime necesarios, conforme a las reglas de designación de auxiliares de la justicia y oyendo a los parientes del pupilo si es el caso. La designación hecha por el juez podrá ser impugnada por cualquiera de los parientes que, de acuerdo con esta ley, tengan el deber de promover los procesos de interdicción de personas con discapacidad mental absoluta o menores de edad. Los curadores especiales siempre son dativos. La ley 1996 de 2019. Artículo 7. Niños, niñas y adolescentes. Las personas con discapacidad que no hayan alcanzado la mayoría de edad tendrán derecho a los mismos apoyos consagrados en la presente ley para aquellos actos jurídicos que la ley les permita realizar de manera autónoma y de conformidad con el principio de autonomía progresiva, o en aquellos casos los que debe tenerse en cuenta la voluntad y preferencia del menor para el ejercicio digno de la patria potestad. En el capítulo primero, disposiciones generales, artículo quinto, encontramos las salvaguardias. Las salvaguardias son todas aquellas medidas adecuadas y efectivas relativas al ejercicio de la capacidad legal, usadas para impedir abusos y garantizar la primicia de la primacia de la voluntad y preferencia de la persona titular del acto jurídico, de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Todas estas se rigen por los siguientes criterios. Primero, necesidad. Habrá lugar de los apoyos solo en los casos en que la persona titular del acto jurídico los solicite o en los que aún después de haber agotado todos los ajustes razonables disponibles y medidas de apoyo, no sea posible establecer de forma inequívoca la voluntad y preferencias de la persona titular del acto jurídico. Segundo, correspondencia. Los apoyos que se presten para tomar decisiones deben corresponder a las circunstancias específicas de cada persona.
Tercero, duración. Los apoyos utilizados para celebrar un determinado acto jurídico deberán ser instituidos por periodos de tiempo definidos y podrán ser prorrogados dependiendo de las necesidades de la persona titular del mismo. Ningún apoyo podrá establecerse por periodos superiores a los establecidos en la presente ley. Imparcialidad. La persona o personas que presten apoyo para la realización de actos jurídicos deben en el ejercicio de sus funciones como apoyo obrar de manera ecuánime en relación con dichos actos. Ello implica, en otras cosas, que las personas que prestan apoyo deben actuar en congruencia con lo establecido con lo establecido en el numeral 2 del artículo cuarto de la presente ley, respetando siempre la voluntad y preferencias de la persona titular del acto jurídico, con independencias de si quien presta apoyo considera que debería actuar de otra manera, respetando también el derecho a tomar riesgos y cometer errores. Patria potestad. Ley 1306 de 2009. En el capítulo 2, artículo 26, se encuentra la patria potestad prorrogada. Los padres, el defensor de familia o el Ministerio Público deberán pedir la interdicción de la persona con discapacidad mental absoluta. Una vez éste haya llegado a la pubertad y en todo caso antes de la mayoría de edad, la interdicción no tiene otra consecuencia que mantener a este adolescente como incapaz absoluto y permitir que opere la prórroga legal de la patria potestad al cumplimiento de la mayoría de edad. El juez impondrá a los padres de familia con discapacidad mental absoluta las obligaciones y recomendaciones de cuidado personal que impondría a los curadores. La patria potestad prorrogada termina: 1. Por la muerte de los padres. 2. Por rehabilitación del interdicto. 3. Por matrimonio o unión marital de hecho declarada de la persona con discapacidad. 4. Por las causas de emancipación judicial. Por último, en el capítulo cuarto, sección primera, artículo 54, curador del menor adulto emancipado. El menor adulto no sometido a potestad quedará bajo curaduría. En todos los casos tendrá derecho a proponer al juez el nombre de su curador, incluso contradiciendo la voluntad del testador, y el juez deberá acogerlo a menos que existan razones para considerar inconveniente el curador propuesto, de las cuales se dejará constancia escrita. El curador del niño o niña seguirá ejerciendo su cargo al llegar estos a la adolescencia, salvo que el pupilo en ejercicio de facultades que se consagran en este artículo solicite su remoción y el juez la encuentre procedente. Ley 1996 de 2019. En el capítulo 1, artículo 7, niños, niñas y adolescentes, ya anteriormente mencionado por mi compañero, las personas con discapacidad que no hayan alcanzado la mayoría de edad tendrán derecho a los mismos apoyos consagrados en la presente ley para aquellos actos jurídicos que la ley les permita realizar de manera autónoma y de conformidad con el principio de autonomía progresiva, o en aquellos casos en los que debe tenerse en cuenta la voluntad y preferencias del menor para el ejercicio digno de la patria potestad. Después de la ley 1996 de 2019. Ley 1306 del 2009. A las personas con discapacidad se les excluye de la sociedad, presentándose como personas de incapacidad relativa o absoluta, partiendo de diferentes dictámenes médicos que les son otorgados. No se tiene en cuenta su voluntad, se desacreditan sus capacidades y se impide que tomen decisiones asignándoles para ellos un representante legal o curador que se vuelva el encargado de cuidar de ellos. Ley 1996 de 2019. A la persona con discapacidad se le presenta como personas capaces sin distinciones de ningún tipo, partiendo de la presunción de capacidad que afirma que son sujetos con derechos y obligaciones. Se tiene en cuenta su voluntad y se permite que tomen decisiones. Esto implica que el curador o representante legal ya no será necesario para tomar decisiones por la persona y que solo se le otorgará un apoyo, de ser este necesario, con el cual no se verá disminuida su capacidad, permitiéndoles así el goce pleno de sus derechos fundamentales. La diferenciación de la ley, de las dos leyes de, primero la 1306 de 2009 y la 1996 de 2019, dice que en el artículo 6 de la del 2009 se otorga una custodia sobre una persona con discapacidad. En la, en la del 2019 se respetará el derecho a las personas a autodenominarse, a tomar sus propias decisiones, a su independencia y al libre desarrollo de la personalidad. Se encuentra en el artículo 3, numeral 2. Otra gran diferencia es que se define en los sujetos con discapacidad mental absoluta, se les declara incapaces absolutos.
Se le otorga al ICBF su protección y se dan lineamientos para que sean libres o se encuentren internados en dichos lugares. Se encuentra en el artículo en los artículos del 15 al 20, siendo una gran diferencia con la del 2019, ya que dice que todas las personas con discapacidad son sujetos de derechos y obligaciones y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones, sin distinción alguna e independientemente de si usar o no apoyos para la realización de actos jurídicos. En ningún caso, la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para la restricción de la capacidad de ejercicio de una persona. Y por último, la diferencia que se tiene como más grande es que la interdicción, o sea, que es poner en interdicho la capacidad de una persona. Tipos de interdicción: dictamen para la interdicción, interdicción del rehabilitado, las modificaciones de la medida, inhabilitación, inhibe su capacidad de celebrar ciertos actos jurídicos. Alcance de la inhabilitación, domicilio del inhabilitado y la rehabilitación del inhabilitado y oposición de la rehabilitación. Se encuentran promulgados del artículo 25 al 39 de la Ley 1306 del 2009. Cerrando así que queda en la Ley 1996 del 2019, que ha prohibido iniciar procesos de interdicción o inhabilitación o solicitar la sentencia de interdicción o inhabilitación para dar inicio a cualquier trámite público o privado a partir de la promulgación de la presente ley. Aquellos procesos de interdicción o inhabilitación que se hayan iniciado con anterioridad a la promulgación de la presente ley deberán ser suspendidos de forma inmediata. Siguiendo las diferencias que tienen esas dos leyes, pues se puede notar que lo que sigue vigente son el régimen de responsabilidades de los curadores de los impúberes, que está en el artículo 53, las guardas testamentarias, las guardas legítimas y las guardas dativas, y la terminación de las guardas, que está en el artículo 111. Los artículos o títulos que quedaron derogados de la ley, que actualmente está en la 1996 del 2019, son que los artículos del 1 al 48, el artículo 50 al 52 y los artículos 55, 64 y 90 de la ley 1306 del 2009 quedaron derogados. Asimismo, la reforma de la capacidad de ejercicio y discapacidad, y que lo que genera una reglamentación que se demora un año en ser realizada para saber cómo debe proceder la ley. Eso fue un pequeño cambio que se dio y que se implementó hasta junio de 2020. Y pues y ahí empezó a generar un régimen de transición de estas leyes. Aquí se puede observar la definición de discapacidad en cada una de las leyes y sus principios. En la Ley 1306 de 2009, la discapacidad mental absoluta se define como quienes sufren una afección o patología severa o profunda de aprendizaje, de comportamiento o de deterioro mental. Esto está en el artículo 17. Y una discapacidad mental relativa es las personas que padezcan deficiencias de comportamiento, prodigalidad o inmadurez negocial y que como consecuencia de ello puedan poner en serio riesgo su patrimonio. Artículo 32. En la ley 1996 de 2019 no se tiene como tal una definición de personas con discapacidad o capacidad diversa. Y en sus principios, que están en el artículo 4, se tiene primero dignidad. En todas las actuaciones se observará el respeto por la dignidad inherente a la persona con discapacidad como ser humano. Segundo, autonomía. En todas las actuaciones se respetará el derecho de las personas a autodeterminarse, a tomar sus propias decisiones, a equivocarse, a su independencia y al libre desarrollo de la personalidad conforme a la voluntad, cuando estos no sean contrarios a la Constitución. Tercero, primacía de la voluntad y preferencias de la persona titular del acto jurídico. Los apoyos utilizados para celebrar un acto jurídico deberán siempre responder a la voluntad y preferencias de la persona titular del mismo. En el caso en los que, aún después de haber agotado todos los ajustes razonables disponibles, no sea posible establecer la voluntad y preferencias de la persona de forma inequívoca, se usa el criterio de la mejor interpretación de la voluntad. 4. La no discriminación. En todas las actuaciones se observará un trato igualitario a todas las personas sin discriminación por ningún motivo. Quinto, accesibilidad. En todas las actuaciones se identificará y eliminará aquellos obstáculos y barreras que imposibiliten o dificulten el acceso a una o varios de los servicios
y derechos consagrados en la presente ley. Sexto, igualdad de oportunidades. En todas las actuaciones se deberá buscar la remoción de obstáculos o barreras que generen desigualdades de hecho que se opongan al pleno disfrute de los derechos de las personas con discapacidad. Y séptimo, celeridad. Las personas que solicitan apoyos formales para tomar decisiones jurídicamente vinculantes tienen derecho a acceder a estas sin dilaciones injustificadas, por lo que los trámites previstos en la presente ley deben tener una duración razonable y se observarán por los términos procesales con diligencia. En la Ley 1306 de 2009, los principios se encuentran en el artículo 3 y son A. El respeto de su dignidad, su autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y su independencia. B. La no discriminación por razón de discapacidad. C. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad. D. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad mental como parte de la diversidad y la condición humana. E. La dignidad, la igualdad de oportunidades. F. La accesibilidad. G. La igualdad entre el hombre y la mujer con discapacidad mental. B. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con preservación de su identidad. Procedimientos para establecer el apoyo. Ley 1306 de 2009. En el capítulo cuarto, toda la sección segunda, que va desde el artículo 63 hasta el artículo 70, habla sobre la designación de los guardadores. A continuación se mencionará alguno de estos artículos. Artículo 63. Curadores testamentarios. Cualquiera de los padres podrá designar curadores y administradores por testamento para sus hijos, niños, niñas y adolescentes o a la persona con discapacidad mental absoluta, aun para los hijos que están por nacer. La designación testamentaria de curadores o administradores estará en suspenso mientras el incapaz se encuentre sometido a patria potestad, pero una vez deje de estar bajo potestad, adquirirá plena eficacia. Artículo 64. Consejeros testamentarios. El padre o la madre que ejerzan como consejeros de sus hijos inhabilitados podrán nombrar por testamento la persona que haya de sucederles en la guarda. Artículo 66. Designaciones múltiples. El testador o donante podrá designar guardadores suplentes sin exceder de 3. Cuando en un testamento se designen varios guardadores para ejercer una guarda y sin especificar su condición, se entenderá que el primero es el guardador principal y los demás suplentes en el orden de mención. Artículo 69. Guardas dativas. A falta de otra guarda tiene lugar la dativa. La guarda dativa podrá recaer en las personas que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 del Código de la Infancia y la Adolescencia y las normas que lo complementen, modifiquen o adicionen al cuidado del menor o persona con discapacidad u otros miembros del grupo generado por solidaridad familiar e incluso los parientes afines que estén calificados para el ejercicio de la guarda. El juez designará al guardador principal y los suplentes que estime necesarios conforme a las reglas de designación de auxiliares de la justicia y oyendo a los parientes del pupilo si es del caso. Ley 1996 de 2019. En el capítulo 2, artículo 9, mecanismos para establecer apoyos para la realización de actos jurídicos, todas las personas con discapacidad mayores de edad tienen derecho a realizar actos jurídicos de manera independiente y a contar con apoyos para la realización de los mismos. Los apoyos para la realización de actos jurídicos podrán ser establecidos por medio de dos mecanismos. El primer mecanismo es a través de la celebración de un acuerdo de apoyos entre la persona titular del acto jurídico y las personas naturales mayores de edad o personas jurídicas que presentarán apoyo en la celebración del mismo. Y el segundo mecanismo es a través de un proceso de jurisdicción voluntaria o verbal sumario, según sea el caso, para la designación de apoyos denominado proceso de adjudicación judicial de apoyos. Directivas anticipadas. Las directivas anticipadas no se contemplan en la Ley 1306 de 2009. Su concepto es, son una herramienta por el cual una persona mayor de edad puede establecer la expresión fidedigna de voluntad en actos jurídicos. Se presentan en el artículo 21 como unas directivas anticipadas, son una herramienta por el medio de la cual una persona mayor de edad puede establecer la expresión fidedigna de voluntad y preferencias en decisiones relativas a uno o varios actos jurídicos, con antelación a los mismos. Estas decisiones pueden basarse sobre asuntos de salud, financieros o personales, entre otros actos encaminados a tener efectos jurídicos. También el artículo 23 establece este artículo que debe tener un registro por escrito y contener los siguientes aspectos. En la Ley
1306 de 2009 se establece que las directivas anticipadas deberá suscribir mediante un notario o conciliadores extrajudiciales. En la ley 1996 de 2019 su procedimiento es: la directiva anticipada deberá suscribirse mediante un notario o un acta de conciliación y se establece en este artículo que tiene que ser por un registro escrito. Sus requisitos son los siguientes: fecha de expedición del documento y ciudad, manifestación y voluntad del titular, firma de la persona titular y firma de la persona de apoyo. La capacidad. Su concepto general es el atributo más esencial de la personalidad jurídica, considerando como aquella una aptitud para ser titular de derechos y ejercer de forma autónoma. En la ley 1306 de 2009 se presenta en el artículo 15 la capacidad jurídica de los sujetos con discapacidad. Quienes padezcan de discapacidad mental absoluta son incapaces absolutos, mental relativa e inhabilitados conforme a esta ley se considere. Los sujetos con discapacidad o incapaces relativos respecto de aquellos actos inicuos sobre los cuales recae la inhabilitación. En los demás se estará las reglas generales de la capacidad. La capacidad en la ley 1996 de 2019 se presenta en el artículo 1 y establece medidas específicas para las garantías de derecho de la persona, de la capacidad legal plena de las personas con discapacidad mayores de edad y acceso a los apoyos que puedan requerirse para el ejercicio de ella misma. Es preciso insistir que en ningún caso de una capacidad de ejercicio de una persona. En la ley promueve que todas las personas con discapacidad mayores de edad tienen derechos a realizar actos jurídicos de manera individual e independiente. Se presenta también en el artículo 8 que se presenta que hay ajustes razonables en el ejercicio de la capacidad legal. Todas las personas con discapacidad mayores de edad tienen derecho de realizar actos jurídicos de manera independiente y contar con modificaciones y adaptaciones. Régimen de transición de la ley. Ley 1306 del 2009. Establece un régimen jurídico de protección especial para las personas en condición de discapacidad mental. La ley establece un marco normativo acorde a la Convención de las Naciones Unidas del año 2006, donde se establece parámetros importantes en materia de protección a las personas con algún grado de discapacidad para que se les garanticen sus cuidados. En su contexto, procura modernizar las normas de protección del individuo con discapacidad mental y adaptarlas a la Constitución política vigente y a las diversas convenciones internacionales a las que Colombia se ha adherido. Ley 1996. El régimen de transición de la ley está en el capítulo 5. Encontramos el régimen de transición de la ley desde el artículo 52 al 56. Artículo 52. Vigencia. Las disposiciones establecidas en esta ley entrarán en vigencia desde su promulgación, con excepción de aquellos artículos que establezcan un plazo para su implementación y los artículos contenidos en el capítulo 5 de la presente ley, los cuales entrarán en vigencia 24 meses después de la promulgación de la presente ley. Artículo 53. Prohibición de interdicción. Queda prohibido iniciar procesos de interdicción o inhabilitación o solicitar la sentencia de interdicción o inhabilitación para dar inicio a cualquier trámite público o privado a partir de la promulgación de la presente ley. Artículo 54. Proceso de adjudicación de apoyos transitorio. Hasta tanto entren en vigencia los artículos contenidos en el capítulo 5 de la presente ley, el juez de familia del domicilio de la persona titular del acto jurídico puede determinar de manera excepcional los apoyos necesarios para una persona mayor de edad cuando se encuentre absolutamente imposibilitada, para expresar su voluntad y preferencias por cualquier medio, siempre que sea necesario para garantizar el ejercicio y la protección de los derechos de la persona titular del acto. El proceso de adjudicación judicial de apoyos transitorio será promovido por una persona con interés legítimo y que acredite una relación de confianza con la persona titular del acto. El juez, por medio de un proceso verbal sumario, determinará la persona o personas de apoyo que asistirán a la persona titular del acto jurídico, teniendo en cuenta la relación de confianza, amistad, parentesco o convivencia entre estos y la persona titular. Artículo 55. Procesos de interdicción o inhabilitación en curso.
Aquellos procesos de interdicción o inhabilitación que se hayan iniciado con anterioridad a la promulgación de la presente la ley deberá, anterior de la promulgación de la presente ley, deberán ser suspendidos de forma inmediata. El juez podrá decretar de manera excepcional el levantamiento de la suspensión y la aplicación de medidas cautelares nominadas o innominadas, cuando lo considere pertinente para garantizar la protección y disfrute de los derechos patrimoniales de la persona con discapacidad. Artículo 56. Proceso de revisión de interdicción o inhabilitación. En un plazo no superior a 36 meses contados a partir de la entrada en vigencia del capítulo 5 de la presente ley, los jueces de familia que hayan adelantado procesos de interdicción o inhabilitación deberán citar de oficio a las personas que cuenten con sentencia de interdicción o inhabilitación anterior a la promulgación de la presente ley, al igual que a las personas designadas como curadores o consejeros o que comparezcan ante el juzgado para determinar si requieren de la adjudicación judicial de apoyos. En este mismo plazo, las personas bajo medida de interdicción o inhabilitación podrán solicitar la revisión de su situación jurídica directamente ante el juez de familia que adelantó el proceso de interdicción o inhabilitación. Recibida la solicitud, el juez citará a la persona bajo medida de interdicción o inhabilitación, al igual que las personas designadas como curadores o consejeros o que comparezcan ante el juzgado para determinar si requieren de la adjudicación judicial de apoyo. Las guardas terminan definitivamente. En el capítulo 7, en el artículo 111, encontramos terminación. Las guardas terminan definitivamente. A. Por muerte del pupilo. B. Por adquirir el pupilo plena capacidad. En relación con determinado guardador termina. Por muerte del guardador, por incapacidad, por remoción del cargo. En el caso del guardador suplente o interno, por la asunción de las funciones, por el principal o definitivo. Por excusa aceptada con autorización judicial para abandonar el cargo, por fraude o culpa grave en el ejercicio del cargo, por rendir oportunamente las cuentas o realizar los inventarios exigidos en esta ley, o por ineptitud manifiesta, por conducta inapropiada que puede resultar el daño personal al pupilo. Cuando un guardador legítimo o testamentario solicite, le sea asignada la guarda que ejerce un curador dativo o de menor grado, el juez hará la designación correspondiente y podrá solicitarle en ejercicio del cargo, a menos que sea preferible mantener el guardador que está desempeñando el cargo y así lo disponga mediante su auto debidamente motivado.